Hay historias que nacen del polvo y la desesperación, historias que se escriben con lágrimas y sangre sobre la tierra agrietada de Oaxaca. Esta es la historia de Soledad, una mujer de 35 años que lo perdió todo en un solo invierno cruel. Su nombre era una profecía amarga. Soledad era lo único que le quedaba después de que la tierra se tragara a su marido y el mundo le diera la espalda. Pero en el fondo de su miseria, cuando ya no quedaba nada por perder, Soledad hizo lo impensable. Compró la granja El Silencio, el lugar maldito que todos evitaban, el casarón abandonado donde los fantasmas supuestamente caminaban por los pasillos decrépitos. Lo que encontró allí cambiaría su destino para siempre. Soledad no era una mujer supersticiosa. No podía darse ese lujo. Cuando tienes 4 bocas hambrientas que alimentar y un hijo moribundo en tus brazos, los fantasmas parecen menos aterradores que la realidad. Sus hijos eran su universo. Miguel, de 10 años, con ojos demasiado viejos para su edad. Carmen, de 8, que había olvidado cómo sonreír. El pequeño Tomás, de 4, cuya tos desgarradora sacudía su frágil cuerpo cada noche. Y el bebé Rafael, de apenas 1 año, que lloraba de hambre con una constancia que partía el alma. Cada amanecer era una batalla contra la muerte, cada noche una vigilia de terror. El cuerpo de Soledad era un templo de dolor, pero el estómago de sus hijos era un altar de súplica que no podía ignorar. La desgracia había llegado como un vendaval después de la muerte de su marido. Joaquín había muerto 6 meses atrás, aplastado bajo un derrumbe mientras trabajaba en los campos del cacique. No hubo compensación, no hubo piedad. Solo llegó una carta del suegro, fría como el metal. Había una deuda pendiente, documentos firmados que Soledad nunca había visto, números que no entendía pero que la condenaban. En 48 horas fueron expulsados de la pequeña parcela donde habían construido su vida. Los vecinos bajaron la mirada cuando pasaron, cargando sus pertenencias en un burro cansado. La vergüenza pesaba más que la pobreza, y la pobreza ya era insoportable. Oaxaca en 1920 era un lugar donde la justicia era un lujo que los pobres no podían pagar. La revolución había prometido tierra y libertad, pero en la Sierra Sur, lo único que cambió fueron los nombres de los opresores. Las leyes de tierra favorecían a hombres como Don Elías, el capataz local, un hombre cuya sombra parecía más grande que su cuerpo rechoncho, cuya sonrisa revelaba dientes de oro y un corazón de piedra. Él había comprado la deuda de Soledad como quien compra ganado en el mercado, y ahora la acechaba con la paciencia de un buitre. Sus ojos pequeños y brillantes la seguían por el pueblo, recordándole que el tiempo se acababa. Don Elías era un hombre de ambiciones oscuras y supersticiones profundas. Todos sabían que codiciaba la granja El Silencio, ese casarón fantasmal en las afueras del pueblo que llevaba años abandonado. Los rumores hablaban de maldiciones, de un antiguo dueño que había desaparecido en circunstancias misteriosas, de gemidos que se escuchaban en las noches sin luna. Pero don Elías no temía a los muertos, temía perder oportunidades. Había algo en esa tierra que quería, algo que nunca mencionaba en público, pero que brillaba en sus ojos cuando miraba hacia las colinas donde se alzaba la granja. Su plan era simple y cruel: obligar a Soledad a la desesperación absoluta, comprar la tierra por nada y extraer lo que fuera que escondía bajo su suelo maldito. La amenaza llegó una tarde de febrero, cuando el viento soplaba frío desde las montañas. Don Elías apareció en el jacal miserable donde Soledad y sus hijos se refugiaban, un cobertizo sin paredes completas que habían ocupado por caridad de una vieja conocida. Su voz era melosa, sus palabras envenenadas con falsa preocupación. Señora Soledad, el plazo se acerca. 48 horas para saldar la deuda o tendré que tomar medidas más drásticas.
se inclinó, y su aliento a tabaco invadió el espacio entre ellos. Tengo documentos que prueban que su difunto esposo robó del cacique. Si no me paga, entregaré esos papeles a las autoridades. El nombre de Joaquín será arrastrado por el lodo. Y usted, bueno, nadie ayuda a la viuda de un ladrón. La trampa estaba cerrada. Soledad sintió cómo el mundo se inclinaba bajo sus pies. No tenía el dinero. No tenía nada excepto el amor desesperado por sus hijos y un orgullo que se negaba a quebrarse. Esa noche, mientras Tomás tosía hasta escupir sangre y el bebé Rafael lloraba con fiebre, tomó una decisión que parecía de locura. Había oído rumores de que la granja El Silencio estaba en venta por una suma ridícula, tan baja que hasta ella, con sus últimas monedas cosidas en el dobladillo de su rebozo, podría comprarla. Era una apuesta imposible, un salto al vacío. Pero el vacío ya no daba miedo cuando estabas cayendo de todas formas. Al día siguiente, con las manos temblorosas y el corazón latiendo como tambor de guerra, Soledad firmó los papeles ante el notario del pueblo. El viejo la miró con lástima y algo parecido al horror. Señora, esa granja está maldita. Nadie ha vivido allí en 5 años. El último dueño desapareció sin dejar rastro. Pero Soledad no escuchaba advertencias. Solo escuchaba la tos de Tomás. Cada espasmo un recordatorio de que el tiempo era su enemigo más cruel. Pagó las últimas monedas que tenía, sintiendo cómo se desprendía de su último salvavidas, y recibió a cambio un documento amarillento que olía a polvo y secretos antiguos. Era ahora la dueña de El Silencio. La noticia corrió por el pueblo como pólvora. Soledad, la viuda desesperada, había comprado la granja maldita. Los vecinos la miraban con una mezcla de asombro y horror, como si acabara de firmar su propia sentencia de muerte. Las mujeres se persignaban cuando pasaba, los hombres negaban con la cabeza. Solo don Elías guardó silencio, pero su rostro se transformó en una máscara de furia contenida. Había perdido su oportunidad de comprar la tierra por nada, y ahora esa mujer insignificante, esa viuda que debería estar rogando por sus migajas, se interponía en su camino. Sus ojos se estrecharon con odio puro. Esa misma noche, Soledad cargó a sus hijos en una carreta prestada. Miguel, el mayor, intentaba ser valiente, pero sus ojos reflejaban el miedo ancestral que todos sentían. Carmen abrazaba al bebé Rafael contra su pecho, tarareando una canción de cuna que su madre le había enseñado. Tomás dormía inquieto, envuelto en mantas que ya no calentaban, su respiración un silbido doloroso que cortaba el aire. Mientras la carreta avanzaba por el camino polvoriento hacia las colinas, Soledad miró hacia atrás una última vez. El pueblo que la había rechazado desaparecía en la distancia. Adelante, entre las sombras de los árboles antiguos, se alzaba la silueta oscura de la granja El Silencio, esperándola como una boca abierta, dispuesta a devorar o a revelar sus secretos más profundos. El camino hacia su nueva vida o hacia su tumba había comenzado, y con cada vuelta de las ruedas sobre la tierra seca, Soledad repetía una oración silenciosa: que cualquier maldición que habitara en esa granja fuera menos cruel que la que ya vivía, que los fantasmas, si existían, fueran más misericordiosos que los hombres, porque si había aprendido algo en esos meses de infierno, era que los verdaderos monstruos no habitaban en casas abandonadas. Caminaban bajo el sol, vestían trajes respetables y sonreían mientras te clavaban el cuchillo en la espalda. Don Elías era prueba viviente de ello. El camino hacia la granja El Silencio serpenteaba entre pinos centenarios y rocas cubiertas de musgo que parecían observar a los intrusos con desaprobación ancestral. La carreta avanzaba lentamente, cada sacudida arrancando gemidos de las ruedas desgastadas y del pequeño Tomás, cuya respiración se había vuelto aún más laboriosa con el movimiento.
El aire se volvía más frío a medida que ascendían por la colina, y una niebla espesa comenzaba a enroscarse alrededor de los árboles como serpientes blancas. Soledad mantenía las riendas con manos que ya no sentía, entumecidas no solo por el frío, sino por el terror que reptaba por su columna vertebral. Miguel caminaba junto a la carreta, sus ojos escudriñando las sombras que parecían moverse entre los troncos. Cada crujido de rama, cada susurro del viento, era una advertencia que el niño registraba con la seriedad de un soldado en territorio enemigo. La vegetación se volvía más densa y salvaje, como si la naturaleza hubiera reclamado ese lugar tras la partida de los humanos. Enredaderas gruesas colgaban de los árboles, formando cortinas verdes que bloqueaban la luz del atardecer. El silencio era absoluto y antinatural. Ni siquiera los pájaros cantaban en esos bosques. Era como si toda forma de vida hubiera decidido que ese lugar no merecía ser habitado, que algo fundamental estaba roto en el equilibrio de ese rincón del mundo. Soledad sintió el peso de ese silencio presionando contra sus tímpanos, llenando sus oídos con un zumbido sordo que parecía venir de dentro de su propia cabeza. Carmen comenzó a llorar suavemente, apretando al bebé Rafael contra su pecho como si pudiera protegerlo de lo invisible con la fuerza de su abrazo infantil. Cuando finalmente la granja El Silencio apareció entre los árboles, Soledad tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no dar media vuelta y huir. El casarón se alzaba como un gigante moribundo, sus paredes de adobe agrietadas y manchadas de humedad negra que parecía sangre seca. El techo de tejas rojas estaba hundido en varios lugares, creando vacíos oscuros que parecían cuencas de ojos ciegos. Las ventanas, muchas sin vidrios, eran bocas abiertas que exhalaban un aliento de abandono y decadencia. La puerta principal colgaba de una sola bisagra, balanceándose levemente con la brisa como invitando a entrar a una trampa mortal. Alrededor de la casa, lo que alguna vez había sido un jardín, era ahora una maraña de maleza y plantas marchitas, con formas retorcidas que proyectaban sombras amenazantes sobre las paredes desmoronadas. El olor golpeó a Soledad antes incluso de bajar de la carreta. Era una mezcla nauseabunda de moho, madera podrida, heces de animales y algo más, algo metálico y dulzón que hacía pensar en muerte y descomposición. Se cubrió la nariz con el rebozo y ayudó a bajar a los niños, que se aferraban a sus faldas con terror evidente. Miguel fue el primero en hablar, su voz quebrándose. «Mamá, no podemos vivir aquí. Este lugar está equivocado». Y tenía razón. Cada instinto en el cuerpo de Soledad gritaba que huyera, que este había sido un error terrible, que prefería morir de hambre en el pueblo que pasar una sola noche en esta ruina maldita. Pero entonces escuchó la tos de Tomás, más violenta que nunca, y recordó por qué estaba allí. Mientras los niños esperaban junto a la carreta, Soledad se acercó a la puerta principal con pasos lentos y cautelosos. Sus pies crujían sobre hojas secas y ramas quebradas que cubrían lo que había sido un porche. Las tablas del suelo gemían bajo su peso, algunas tan podridas que cedían parcialmente, amenazando con hacerla caer. Empujó la puerta con cuidado y ésta se abrió con un chillido agudo que resonó por toda la estructura como el grito de una mujer agonizante. El interior era aún peor que el exterior. La oscuridad era casi total, rota apenas por los rayos de luz que se filtraban entre las grietas del techo y las ventanas rotas. El polvo flotaba en el aire en nubes densas que hacían arder los ojos y la garganta. Muebles cubiertos con sábanas fantasmales yacían volcados o rotos, como si alguien hubiera huido en pánico dejando todo atrás. Soledad encendió una vela que había traído en su bolso, y la luz temblorosa reveló más detalles del horror.
Las paredes estaban manchadas con algo oscuro que podría haber sido agua o sangre, formando patrones que parecían grotescos y deliberados. En una esquina, un crucifijo de madera colgaba boca abajo, detalle que hizo que se le erizara la piel. Había marcas de arañazos en la puerta que daba a lo que parecía ser la cocina, como si un animal, o algo peor, hubiera intentado salir desesperadamente. El aire estaba tan cargado de humedad que cada respiración se sentía pesada y corrupta. Dio un paso adelante y su pie golpeó algo que rodó con un sonido hueco. Al bajar la vela, vio que era una muñeca de trapo sin ojos, su boca cosida en una mueca permanente de terror. La dejó caer inmediatamente, el corazón martillando en su pecho, mientras exploraba la sala principal, buscando desesperadamente algo que pudiera darle esperanza, un rincón seco donde los niños pudieran dormir, una chimenea funcional, cualquier cosa. Su pie atravesó una tabla particularmente podrida con un crujido violento. Soledad cayó de rodillas, raspándose las espinillas contra la madera astillada. La vela voló de su mano y rodó por el suelo, su llama parpadeando peligrosamente cerca de extinguirse. En ese momento de oscuridad casi total, escuchó algo que heló su sangre. Era un sonido que venía de algún lugar más profundo en la casa, un gemido bajo y prolongado que no era exactamente humano, pero tampoco del todo animal. Podría haber sido el viento serpenteando a través de las paredes agrietadas, pero sonaba demasiado deliberado, demasiado consciente. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin permiso. ¿Qué había hecho? ¿En qué pesadilla había arrastrado a sus hijos? Recuperó la vela con manos temblorosas y se obligó a ponerse de pie, ignorando el dolor en sus piernas lastimadas. No podía permitirse el lujo de desmoronarse ahora. Tenía que ser fuerte por sus hijos. Tenía que encontrar algo, cualquier cosa, que hiciera este infierno soportable aunque fuera por una noche. Caminó hacia lo que parecía ser la cocina, un espacio rectangular con una chimenea de piedra y una despensa en la pared del fondo. Allí, entre los escombros y la suciedad, notó algo extraño. El polvo en el suelo frente a la despensa estaba alterado, como si alguien hubiera caminado allí recientemente. Pero eso era imposible. La granja había estado abandonada durante 5 años. Se acercó con cautela, la llama de la vela proyectando sombras danzantes que parecían figuras humanas moviéndose en las paredes. La despensa era un armario profundo, con estantes vacíos, cubiertos de telarañas y excrementos de ratón. Soledad estaba a punto de retroceder cuando escuchó ese sonido de nuevo, el gemido extraño. Pero esta vez venía claramente de detrás de la pared del fondo de la despensa, no del exterior, sino de dentro de la estructura misma de la casa. Imposible, pensó. Pero su curiosidad y su desesperación eran más fuertes que su miedo. Entró en la despensa, teniendo que agacharse para caber, y pasó la mano por la pared trasera. La madera sonaba hueca en algunos lugares. Golpeó con los nudillos, y el eco confirmó que había un espacio vacío detrás. Su corazón comenzó a latir más rápido. Era esto parte del misterio de la granja, la razón por la que todos habían huido. Buscó con los dedos a lo largo de los bordes de los paneles de madera hasta que encontró algo. Una tabla suelta en la esquina inferior derecha. Estaba fijada con clavos oxidados que sobresalían apenas lo suficiente para ser agarrados. Soledad sacó de su cinturón el pequeño cuchillo que usaba para cocinar y comenzó a hacer palanca contra la madera. El sonido de la madera crujiendo y los clavos resistiéndose llenaba el espacio claustrofóbico de la despensa. Cada tirón requería toda su fuerza, y su respiración se volvía más agitada con el esfuerzo. El sudor corría por su frente a pesar del frío. Una astilla se le clavó en la palma, pero no se detuvo. No podía detenerse. Algo en su interior le decía que detrás de esa pared estaba la respuesta, el secreto que cambiaría todo.
Finalmente, con un crujido violento que pareció resonar por toda la casa, la tabla cedió y se separó de la pared. Un olor metálico y terroso escapó del agujero, seguido de una corriente de aire frío que apagó su vela. Soledad maldijo en la oscuridad súbita, sus manos temblando mientras buscaba las cerillas en su bolsillo. Tardó 3 intentos en encender una nueva llama porque sus dedos se negaban a cooperar. Cuando finalmente la luz regresó, lo que vio la dejó sin aliento. Detrás de la pared falsa había una escalera estrecha que descendía hacia la oscuridad absoluta. Los escalones eran de piedra, cubiertos de una capa de polvo tan espesa que parecía nieve sucia. No había marcas de pisadas. Nadie había bajado por allí en años. Pero lo más perturbador eran las manchas oscuras en varios de los escalones, manchas que parecían inquietantemente familiares para alguien que había lavado la ropa ensangrentada de su marido después de accidentes de trabajo. Soledad vaciló en el borde del agujero, la razón luchando contra la necesidad desesperada. Cada instinto le gritaba que no bajara, que cerrara ese agujero y huyera con sus hijos antes de que fuera demasiado tarde. Pero entonces escuchó la voz de Miguel desde afuera llamándola con preocupación, y el llanto del bebé Rafael, y sobre todo eso, la tos horrible y desgarradora de Tomás. No tenía opción. Don Elías llegaría pronto exigiendo respuestas. No tenía dinero, no tenía refugio real, no tenía nada excepto esta granja maldita y sus secretos. Si había algo abajo que pudiera ayudarla, dinero, documentos, cualquier cosa, tenía que encontrarlo. Respiró profundo, se persignó por primera vez en meses y comenzó a descender por las escaleras hacia el corazón oscuro del silencio. Cada escalón gemía bajo su peso con un sonido que parecía una advertencia. La humedad aumentaba a medida que descendía y el aire se volvía más frío y denso, cargado con ese olor metálico que ahora reconocía como sangre vieja, mezclada con tierra húmeda y algo más. Algo orgánico y dulce que hablaba de cosas preservadas, pero no del todo muertas. Las paredes de piedra a ambos lados estaban cubiertas de musgo negro y raíces que se habían filtrado desde arriba, creando una red orgánica que parecía pulsante bajo la luz temblorosa de la vela. Después de lo que parecieron 20 escalones, pero probablemente eran menos, llegó al fondo. Era un sótano pequeño, de techo bajo, tallado directamente en la roca viva. Y allí, en el centro de ese espacio claustrofóbico, estaba lo que había venido a buscar sin saberlo. Un baúl de madera oscura, enorme y antiguo, descansaba sobre el suelo de tierra apisonada. Estaba cubierto de polvo, pero notablemente intacto, sus herrajes de metal brillando débilmente a la luz de la vela. Alrededor del baúl, dispuestos en un patrón casi ceremonial, había frascos de vidrio llenos de sustancias que no podía identificar. Polvos, líquidos turbios, raíces secas. Mazos de hierbas colgaban del techo bajo, tan viejas que se desmoronaban al más mínimo roce. En la pared del fondo, clavado con gran cuidado, había un libro grueso encuadernado en cuero gastado. Soledad se acercó con pasos temblorosos y extendió la mano hacia el baúl. El candado estaba oxidado, pero no cerrado. Se abrió con un simple tirón. Cuando levantó la tapa pesada, el aire escapó con un suspiro que sonó inquietantemente humano. Y lo que vio dentro hizo que sus rodillas casi cedieran bajo el peso de la revelación que estaba por cambiar su vida para siempre. Dentro del baúl, perfectamente preservados como si el tiempo no hubiera osado tocarlos, yacían los secretos de un curandero. Frascos pequeños de vidrio azul contenían tinturas de colores imposibles: verde esmeralda, púrpura profundo, dorado luminoso. Bolsas de tela guardaban semillas y hojas secas que aún emanaban fragancias potentes: menta salvaje, eucalipto, algo dulce y resinoso que Soledad no reconocía. Había instrumentos de metal pulido, tijeras curvas, morteros diminutos,
herramientas para cortar y medir con precisión quirúrgica, pero lo que capturó toda su atención fue el libro que descansaba en el centro del baúl como un tesoro sagrado. Era la bitácora del curandero, sus páginas amarillentas cubiertas con una caligrafía elegante y apretada. Soledad lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer a la luz vacilante de la vela. Las primeras páginas eran recetas medicinales, diagramas de plantas, instrucciones detalladas para preparar remedios, pero a medida que avanzaba, las entradas se volvían más personales, más urgentes, más aterrorizantes. Mayo de 1915. Don Elías vino de nuevo hoy. Insiste en comprar la tierra. Le he explicado 1000 veces que no está en venta, que estas plantas son patrimonio de la comunidad, que el conocimiento ancestral no puede venderse al mejor postor. Pero él no escucha. Sus ojos brillan con una codicia que me da escalofríos. Habla de minería, de riquezas bajo la tierra. No entiende o no le importa que destruir esta tierra sería condenar a docenas de familias que dependen de estas medicinas. Soledad sintió que el aire se volvía más pesado. El nombre de Don Elías en esas páginas antiguas era como un puente tendido entre el pasado y su presente horrible. Continuó leyendo, pasando páginas con urgencia creciente. Junio de 1915. Me han amenazado abiertamente. Don Elías apareció con 2 hombres armados. Dijeron que si no vendo, habrá consecuencias. He escondido esta bitácora y mi colección más valiosa en el sótano secreto. Si algo me sucede, que este testimonio sea mi voz desde la tumba. La última entrada estaba fechada el 15 de julio de 1915, y las palabras estaban escritas con una urgencia tal que la tinta se había corrido en varios lugares, como si las manos del escritor temblaran. Sé que vendrán esta noche. He visto las señales, los árboles marcados, el ganado envenenado. Don Elías no se detendrá hasta tener esta tierra, pero hay algo que él no sabe. La planta que crece en el valle norte de mi propiedad, la que los antiguos llamaban aliento del cielo, es la única cura conocida para la enfermedad respiratoria que mata a los niños de estas montañas cada invierno. He documentado todo en las páginas finales de este libro: dónde crece, cómo cultivarla, cómo preparar la medicina. Si muero, que alguien encuentre esto y continúe el trabajo. La vida de los niños vale más que todo el oro y la plata que Don Elías pueda soñar. La página terminaba con una mancha oscura que Soledad prefería no identificar. No había más entradas. El curandero había desaparecido exactamente 5 años atrás, y ahora Soledad entendía que no había desaparecido. Había sido asesinado. Soledad cerró el libro y lo apretó contra su pecho, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. En sus manos tenía la salvación de Tomás, el aliento del cielo que el curandero había descrito. Sus síntomas, su tratamiento, era exactamente lo que necesitaba su hijo. Las instrucciones estaban claras. La planta crecía en condiciones muy específicas de altitud y humedad, precisamente en el valle norte de esta propiedad. Tenía que ser cosechada al amanecer. Sus hojas debían ser preparadas en una decocción específica, y el tratamiento requería 3 semanas de administración constante. Pero además de la medicina, tenía en sus manos algo aún más poderoso: evidencia. La bitácora era un testimonio detallado de las amenazas de Don Elías, de sus intenciones criminales, de su codicia por el minerio ilegal que sabía existía bajo esta tierra. Era la prueba que podía destruirlo completamente si alguna vez llegaba a manos de las autoridades correctas. Pero con el conocimiento vino el terror paralizante de la decisión. Soledad subió las escaleras como en un trance, aferrando la bitácora y varias bolsas de semillas y medicinas del baúl. Cuando emergió de la despensa, encontró a Miguel esperándola con ojos llenos de preguntas. «¿Qué encontraste, mamá?
Su voz era un susurro temeroso. Soledad no podía responder todavía. Necesitaba pensar, necesitaba procesar lo que acababa de descubrir. Salió de la casa hacia donde los otros niños esperaban junto a la carreta. Carmen había logrado hacer dormir al bebé Rafael, pero Tomás estaba peor. Su piel tenía un tinte azulado alrededor de los labios. Su respiración era tan superficial que apenas movía el pecho. No quedaba tiempo. Cada hora que pasaba era otra hora más cerca de perderlo. Soledad miró la bitácora en sus manos. Luego miró a su hijo moribundo y sintió cómo el peso de una decisión imposible la aplastaba. La primera opción era simple y tentadora en su facilidad. Podía tomar la bitácora y el conocimiento del curandero, caminar directamente a la casa de don Elías al amanecer y hacer un trato. Le vendería la granja por una suma generosa, no ridícula como él quería, sino suficiente para que ella y sus hijos pudieran huir lejos, quizás a la Ciudad de México, donde podrían empezar de nuevo. Le entregaría toda la información sobre las plantas medicinales y el minerio como bonificación para endulzar el trato. Con ese dinero podría pagar los mejores médicos para Tomás, comprar medicinas modernas en farmacias de verdad, dar a sus hijos una vida donde no tuvieran que pasar hambre nunca más. Sería la salida fácil, la decisión práctica que cualquier madre desesperada tomaría. Nadie podría juzgarla por elegir la supervivencia de sus hijos sobre principios abstractos de justicia. ¿Qué importaba un curandero muerto hace 5 años comparado con la vida de su hijo? Pero cada vez que consideraba esa opción, algo se retorcía en su estómago como una serpiente envenenada. Si vendía esta tierra a don Elías, estaría traicionando no solo la memoria del curandero asesinado, sino a todas las familias futuras que necesitarían el aliento del cielo para salvar a sus propios hijos. Don Elías destruiría la tierra buscando minerio, las plantas se extinguirían y el conocimiento ancestral moriría con ella. Además, estaba la cuestión de la justicia. Don Elías había asesinado a un hombre inocente, probablemente con sus propias manos o las de sus sicarios, y había salido impune durante 5 años. ¿Debía Soledad permitir que ese crimen quedara enterrado para siempre? ¿Debía alimentar su avaricia, entregándole exactamente lo que había matado para obtener? La idea le producía náuseas. Pero entonces miraba a Tomás, escuchaba cada respiración trabajosa y pensaba, ¿acaso la justicia abstracta vale más que la vida concreta de mi hijo? La segunda opción era aterradora en su complejidad y riesgo. Podía quedarse en la granja, encontrar la planta aliento del cielo en el Valle Norte, preparar la medicina siguiendo las instrucciones del curandero y curar a Tomás ella misma. Simultáneamente, podía usar la bitácora como arma contra don Elías, confrontarlo con la evidencia de su crimen, amenazarlo con llevar el testimonio a las autoridades en Oaxaca si intentaba despojarla de la tierra. Era un plan que requería coraje que no estaba segura de poseer. Significaba arriesgarse a la furia de un hombre que ya había asesinado una vez y claramente no tenía escrúpulos. Significaba apostar que las autoridades le creerían a una viuda pobre sobre un capataz poderoso con conexiones políticas. Significaba convertirse en enemiga de don Elías en el momento de mayor vulnerabilidad de su familia, cuando no tenían comida, refugio adecuado ni aliados. Un solo error, y podría perder todo, su vida, la vida de sus hijos, cualquier esperanza de futuro. Esa noche, mientras instalaba a sus hijos en la sala menos dañada de la granja, limpiando frenéticamente telarañas, cubriendo ventanas rotas con mantas, encendiendo un pequeño fuego en la chimenea que milagrosamente aún funcionaba, Soledad no podía dejar de darle vueltas al dilema. Miguel la observaba con ojos demasiado comprensivos para su edad. Carmen cantaba suavemente al bebé mientras lo mecía. Y Tomás
Tomás yacía envuelto en todas las mantas que tenían, su cuerpo pequeño sacudido por temblores y tos. Cada espasmo era una puñalada en el corazón de Soledad, un recordatorio urgente de que el tiempo se agotaba. El dinero compra medicina, pero vende el alma, murmuró para sí misma, las palabras del antiguo curandero resonando en su mente. La dignidad no alimenta a los niños hambrientos, se respondió a sí misma con amargura. Estaba atrapada entre dos verdades incompatibles, desgarrada por fuerzas que tiraban de ella en direcciones opuestas. La madrugada del segundo día trajo consigo no claridad, sino más terror. Soledad había pasado la noche leyendo y releyendo la bitácora a la luz del fuego, memorizando las instrucciones para preparar la medicina, estudiando los diagramas de la planta. Pero justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de rosa pálido, escuchó el sonido que había estado temiendo, cascos de caballos acercándose por el camino. Corrió a la ventana y su corazón se hundió. Don Elías venía subiendo la colina con 3 hombres a caballo, todos armados. Llegaba un día antes de lo prometido, típico de un hombre que no respetaba ni siquiera sus propios ultimátums. Venía a reclamar lo que consideraba suyo, a aplastar cualquier resistencia que esta viuda estúpida pudiera ofrecer. Soledad vio la determinación brutal en su rostro, incluso desde la distancia, la forma en que sus manos descansaban casualmente cerca de las armas en su cinturón. Este era el momento. La decisión ya no podía posponerse. Miguel se acercó a su madre, su pequeña mano encontrando la de ella. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?» Su voz era firme a pesar del miedo evidente en sus ojos. Soledad miró a su hijo mayor, luego a Carmen que sostenía al bebé, y finalmente a Tomás, que había despertado con la tos más violenta hasta ahora, sangre manchando la manta que cubría su boca. En ese momento de claridad dolorosa, supo qué decisión tenía que tomar. No la fácil, no la segura, sino la correcta. Si huía ahora, si vendía este lugar y su secreto a don Elías, ¿qué lección les estaría enseñando a sus hijos? ¿Que la supervivencia justifica cualquier traición? ¿Que el poder siempre gana porque los buenos son demasiado cobardes para resistir? No. Su esposo, Joaquín, había sido un hombre honrado hasta el final, y ella no deshonraría su memoria convirtiéndose en cómplice del hombre que probablemente también tuvo algo que ver con su muerte. «Miguel», dijo con voz firme, «toma a Carmen, al bebé y a Tomás. Llévalos al bosque detrás de la casa y escóndanse en ese barranco que vimos ayer. No salgan sin importar lo que escuchen. ¿Entiendes?» El niño asintió, su rostro pálido pero resuelto. Mientras sus hijos escapaban por la puerta trasera, Soledad guardó la bitácora en el lugar más seguro que pudo encontrar, enrollada dentro de una viga hueca en el techo del sótano secreto, donde nadie pensaría buscar. Luego subió y cerró el acceso al sótano, colocando la tabla de vuelta en su lugar lo mejor que pudo. Tomó 3 de los frascos más importantes del baúl del curandero, los que contenían las tinturas que necesitaría para la medicina de Tomás, y los escondió bajo su rebozo. Finalmente, con las manos temblando pero la cabeza en alto, salió a encontrarse con don Elías en el porche derruido de la granja El Silencio. El capataz desmontó con la arrogancia de un conquistador reclamando territorio conquistado. Sus hombres se quedaron montados, rifles visibles en sus manos. Don Elías sonrió, esa sonrisa de dientes de oro que no alcanzaba sus ojos pequeños y crueles. «Señora Soledad, qué sorpresa encontrarla realmente viviendo en esta ruina. Pensé que habría recuperado el sentido común y huido en la noche. Pero aquí está, obstinada como siempre. Vengo a hacerle una última oferta generosa antes de que las cosas se pongan desagradables. Véndame esta propiedad ahora mismo por el triple de lo que pagó. Tome el dinero y váyase.
O puedo hacer público esos documentos sobre su difunto esposo y asegurarme de que ni siquiera los perros del pueblo le den sobras. Hizo una pausa, dejando que la amenaza se asentara. ¿Qué dice, viuda? ¿Será razonable o tendré que enseñarle lo que le sucede a las mujeres tercas en estas montañas? Soledad lo miró directamente a los ojos y en ese momento tomó la decisión final e irrevocable que cambiaría el curso de todo. No huiría, no vendería, lucharía. Con las únicas armas que tenía, la verdad y el coraje desesperado de una madre que no tenía nada más que perder. «Don Elías», dijo con voz clara, que sorprendió incluso a ella misma por su firmeza, «esta tierra no está en venta, no ahora, no nunca». Y creo que usted y yo tenemos mucho de qué hablar sobre lo que realmente sucedió aquí hace 5 años, sobre un curandero que desapareció misteriosamente, sobre documentos que podrían interesar mucho a las autoridades en la capital. Vio cómo la sonrisa se congelaba en el rostro de don Elías, cómo sus ojos se entrecerraban con algo que se parecía peligrosamente al pánico antes de transformarse en furia pura. El juego había comenzado y Soledad acababa de apostar todo lo que tenía: su vida, el futuro de sus hijos y la dignidad que se negaba a vender por ningún precio. El rostro de don Elías se transformó en algo monstruoso. La máscara de cortesía falsa se resquebrajó como adobe seco, revelando la furia animal que había mantenido contenida bajo su sonrisa de dientes de oro. Sus mejillas se enrojecieron, las venas de su cuello se hincharon como cuerdas tensas a punto de reventar, y sus ojos pequeños se convirtieron en rendijas llenas de odio puro. Durante un momento largo y terrible, simplemente la miró en silencio, su respiración pesada haciendo nubes de vapor en el aire frío de la mañana. Los hombres a caballo detrás de él intercambiaron miradas nerviosas, sus manos moviéndose instintivamente hacia las armas. El silencio era tan denso que Soledad podía escuchar su propio corazón martillando contra sus costillas, el sonido de la sangre corriendo por sus oídos como un río crecido. Pero no bajó la mirada, no podía. Si mostraba miedo ahora, estaba perdida, así que se mantuvo firme en ese porche derruido, una mujer delgada y agotada enfrentando a un hombre que había matado antes y claramente no tendría reparos en hacerlo de nuevo. ¿Cómo se atreve? La voz de don Elías era baja, casi un susurro, pero cargada con una amenaza que era más aterradora que cualquier grito. Dio un paso hacia ella, sus botas pesadas crujiendo sobre las tablas podridas del porche. Una viuda miserable, una don nadie que debería estar rogando por mis migajas, ¿se atreve a amenazarme? Hablar de cosas que no comprende. Está jugando un juego peligroso, señora Soledad, muy peligroso. Se acercó más, invadiendo su espacio, usando su tamaño y su presencia para intimidar. Soledad podía oler el tabaco en su aliento, el sudor en su ropa, el perfume barato que usaba para disfrazar su propia podredumbre. No sé qué basura ha encontrado en esta granja maldita, pero le aseguro que no significa nada. Documentos viejos de un loco que se metió donde no debía y pagó el precio. Nadie va a creer la palabra de una viuda desesperada sobre la mía. Soy el capataz. Tengo amigos en el gobierno, conexiones que usted ni siquiera puede imaginar. Pero Soledad vio algo crucial en sus ojos: pánico. Detrás de toda la bravuconería, detrás de las amenazas y la postura agresiva, había miedo genuino. Don Elías estaba aterrorizado de lo que ella podría haber encontrado, de que el pasado que creía enterrado pudiera resurgir para destruirlo. Eso le dio coraje. «Usted asesinó al curandero que vivía aquí», dijo Soledad, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Lo mató porque se negó a venderle esta tierra, porque sabía que usted quería destruirla para extraer minerio ilegalmente. Y dejó evidencia, don Elías. Dejó un testimonio detallado de sus amenazas, de sus visitas, de sus planes.
cada fecha, cada palabra que le dijo. Todo está documentado. Y ahora ese documento está en un lugar muy seguro, donde usted nunca lo encontrará a menos que yo se lo entregue voluntariamente. Era un farol parcial. La bitácora estaba escondida en la casa, pero ella necesitaba que él creyera que estaba fuera de su alcance. Don Elías retrocedió un paso, su rostro pasando del rojo de la furia al blanco de la comprensión horrible. Sus labios se movieron sin sonido durante un segundo antes de que encontrara su voz. «Está mintiendo. El viejo curandero no era tan inteligente. Él...» Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que acababa de confirmar que sabía exactamente qué le había sucedido al desaparecido dueño anterior. Soledad vio el momento exacto en que don Elías comprendió su error, la forma en que sus ojos se ampliaron con horror ante su propia estupidez. Intentó recuperarse. Aunque existiera tal cosa, ¿qué puede hacer usted con ella? ¿Caminar hasta Oaxaca? Mis hombres la detendrían antes de que llegara al pueblo. ¿Enviarla por correo? Controlo la oficina postal. No tiene salida, viuda. Lo único que ha conseguido es firmar su propia sentencia de muerte y la de sus bastardos hambrientos. La crueldad en sus palabras era la desesperación de un hombre acorralado lanzando mordidas ciegas. «Tiene razón en una cosa», respondió Soledad, forzándose a mantener la voz estable a pesar del terror que la consumía por dentro. «No puedo llegar a las autoridades sola, pero ya no estoy sola. Era otro farol, pero necesario. Antes de venir aquí, le entregué copias de ciertos documentos a personas de confianza con instrucciones muy claras. Si algo me sucede a mí o a mis hijos, deben llevar esos documentos directamente al gobernador en Oaxaca. Puede matarme, don Elías, pero el momento en que lo haga, su vida terminará también. Las autoridades sabrán exactamente quién soy, dónde estaba y quién me amenazó públicamente justo antes de mi muerte. ¿Cree que sus conexiones políticas lo protegerán de un cargo de asesinato con evidencia escrita y testigos? Observó cómo sus palabras penetraban, cómo la duda comenzaba a corroer la certeza de don Elías. Era una apuesta arriesgada, basada en nada más que palabras, pero a veces las palabras eran las únicas armas que los débiles tenían contra los poderosos. Uno de los hombres montados, un tipo grande con cicatriz en la mejilla, intervino. «Patrón, esto se está complicando. Si la viuda realmente tiene documentos y gente esperando que ella regrese, no queremos problemas con el gobierno. Ya tuvimos suficientes problemas el año pasado con esa investigación sobre las tierras comunales». Don Elías giró hacia él con furia asesina. «¡Cállate, idiota! ¿Quién te dio permiso de hablar?» Pero el daño estaba hecho. La semilla de la duda se había plantado entre sus propios hombres. Soledad vio la oportunidad y la tomó. «Sus hombres son más inteligentes que usted, don Elías. Ellos entienden que asesinar a una viuda y sus hijos pequeños los convertiría en fugitivos perseguidos por las autoridades federales. ¿Vale esta tierra tanto? ¿Vale más que su libertad? ¿Vale más que su vida?» Estaba jugando con las divisiones entre el capataz y sus sicarios, tratando de romper su unidad. Don Elías respiraba como un toro enfurecido, sus puños apretados a los costados, todo su cuerpo temblando con la necesidad de violencia contenida. «Usted no sabe con quién está tratando», escupió. «Soy el hombre más poderoso en 50 kilómetros a la redonda. He destruido a familias enteras por menos que esto. He hecho que hombres más fuertes que su patético esposo muerto desaparecieran sin dejar rastro. ¿Qué la hace pensar que puede desafiarme y salir viva?» Se acercó de nuevo, su mano moviéndose hacia la pistola en su cinturón. «Última oportunidad, viuda. Entrégueme esos supuestos documentos ahora. Firme el contrato de venta y le permitiré irse con vida. Recháceme
y juro por todos los santos que sus hijos crecerán sin madre, si es que crecen del todo. La amenaza colgaba en el aire como una hoja de cuchillo contra la garganta. Los hombres montados habían desenfundado sus rifles, apuntándolos vagamente en dirección a la casa. La situación estaba a segundos de explotar en violencia. Pero entonces Soledad hizo algo que nadie esperaba, algo que cambió completamente la dinámica del enfrentamiento. Se rió. No era una risa de alegría, sino de amargura y comprensión profunda, el sonido de alguien que finalmente ve la verdad completa de una situación imposible. ¿Sabe qué es lo más triste, don Elías? Que usted mató a un hombre bueno por nada. El curandero habría compartido su conocimiento libremente si solo se lo hubiera pedido con respeto. Las plantas medicinales que crecen en esta tierra podrían haber salvado vidas por generaciones. Pero usted solo veía minerio y dinero, y en su avaricia ciega destruyó algo infinitamente más valioso. Sacó uno de los frascos que llevaba escondido bajo su rebozo, uno lleno de un líquido dorado que brillaba a la luz del sol naciente. Esto es aliento del cielo. La medicina que puede curar enfermedades respiratorias que los doctores modernos no pueden tratar. Vale más que todo su minerio. Pero usted nunca lo sabrá porque no entiende el valor de nada que no pueda convertir en monedas. La expresión de don Elías cambió de furia a confusión y luego a algo más peligroso. Codicia renovada mezclada con comprensión horrible. ¿Medicina? ¿Está diciendo que hay medicinas valiosas aquí? Sus ojos se iluminaron con un brillo febril. Entonces, esta tierra vale aún más de lo que pensaba. Medicina rara, plantas únicas. Los laboratorios farmacéuticos en la capital pagarían fortunas por acceso exclusivo. Comenzó a calcular visiblemente, su mente mercenaria ya vendiendo algo que no poseía. Esto cambia todo. Entregarme esa medicina y los secretos de su cultivo, y duplicaré mi oferta. No, la triplicaré. Puede ser rica, viuda. Sus hijos nunca tendrán que pasar hambre de nuevo. Solo necesito acceso completo a la tierra y a toda la información del curandero. Extendió la mano como si el trato ya estuviera cerrado, como si Soledad no tuviera opción real. Su arrogancia era tan absoluta que no podía concebir ser rechazado cuando ofrecía generosidad. No, dijo Soledad con simplicidad absoluta. Esa palabra única resonó en el aire de la mañana con el peso de una sentencia final. Esta tierra, estas plantas, este conocimiento, no son míos para vender. Son patrimonio de la comunidad, como el curandero escribió. Son para sanar, no para enriquecer, y ciertamente no son para alimentar la avaricia del hombre que asesinó a su guardián original. Guardó el frasco de vuelta bajo su rebozo. Váyase ahora, don Elías, váyase y nunca regrese. Y si me deja en paz a mí y a mis hijos, si nunca vuelve a pisar esta tierra, yo guardaré silencio sobre lo que encontré. El pasado quedará enterrado. Pero si me toca, si amenaza a mis niños, si intenta quitarme esta granja por la fuerza, cada autoridad desde aquí hasta la capital sabrá exactamente qué tipo de monstruo es usted. Su reputación, su poder, su libertad, todo se derrumbará. Esa es mi oferta. Tómela o déjela, pero decida ahora. Por un momento que pareció eternizarse, don Elías simplemente la miró con una expresión de incredulidad total. Una viuda empobrecida, una mujer que debería estar suplicando por su vida, lo había desafiado directamente y había establecido términos como si ella fuera quien tuviera el poder. Su mente claramente luchaba por procesar esta inversión imposible de la jerarquía natural del mundo tal como él lo entendía. Soledad vio el momento exacto en que algo se rompió detrás de sus ojos, cuando la realidad de que podría perder todo se estrelló contra su ego inflado. Su mano voló hacia su pistola, sacándola del cinturón con movimiento nacido de décadas de intimidación y violencia.
«Maldita perra arrogante», rugió, apuntando el arma directamente al pecho de Soledad. «Te mataré aquí mismo y buscaré esos documentos entre las cenizas de esta ruina». Su dedo comenzó a apretar el gatillo. El momento de la decisión final había llegado, y Soledad cerró los ojos esperando el impacto de la bala que terminaría con todo. Pero el disparo nunca llegó. En su lugar, escuchó la voz firme del hombre de la cicatriz. «Patrón, baje el arma. No voy a la cárcel por usted». El sonido de rifles siendo amartillados siguió, pero no apuntando hacia Soledad, apuntando hacia don Elías. Los dos hombres montados habían decidido que su lealtad tenía límites, y asesinar a una viuda en plena luz del día cruzaba esos límites. «Lo hemos seguido en muchas cosas cuestionables», continuó el sicario, «pero esto es demasiado. Si dispara, nosotros seremos testigos. No hay forma de esconder esto. Lo lamento, pero cada hombre debe cuidar su propio pellejo, y el suyo no vale una soga alrededor de nuestros cuellos». La traición de sus propios hombres golpeó a don Elías como un puñetazo físico. Bajó lentamente la pistola, su rostro ahora pálido como ceniza, temblando no de furia, sino de la comprensión terrible de que había perdido. Había perdido completamente. «Esto no termina aquí», susurró don Elías, pero su voz había perdido toda convicción. Sonaba como un hombre que sabía que sus amenazas eran huecas, que el poder que había ejercido durante años se había evaporado en un solo amanecer. «No puede mantenerme alejado para siempre. Encontraré una forma». Pero incluso mientras hablaba, retrocedía hacia su caballo, sus movimientos los de un animal derrotado buscando escapar. Soledad dio un paso adelante, y él se encogió. Realmente se encogió ante una mujer a quien había considerado menos que nada solo minutos antes. «Si alguna vez lo veo cerca de mi propiedad de nuevo», dijo Soledad con voz de hielo, «no dudaré en usar todo lo que tengo contra usted. Y créame, don Elías, ya he perdido tanto que no me queda nada que temer. Un hombre sin nada que perder es peligroso, pero una madre sin nada que perder es imparable». Recuerde eso. Era verdad absoluta, y ambos lo sabían. Don Elías montó su caballo con movimientos torpes, su coordinación afectada por el shock de la derrota. Miró hacia abajo a Soledad una última vez, y ella vio en sus ojos algo que nunca había visto antes: respeto involuntario mezclado con odio profundo. «Disfrutará su victoria mientras pueda, viuda», dijo, intentando recuperar algo de dignidad. «Pero esta tierra está maldita, como siempre lo estuvo, no por fantasmas, sino por la codicia que despierta en los corazones de los hombres. Descubrirá que proteger un tesoro es más difícil que encontrarlo. Otros vendrán después de mí, siempre vienen». Con esas palabras finales, espoleó su caballo y comenzó a descender la colina, sus dos antiguos sicarios siguiéndolo a distancia prudente, claramente sin intención de continuar bajo sus órdenes. Soledad los observó hasta que desaparecieron entre los árboles, y solo entonces sus piernas cedieron bajo ella. Se derrumbó en el porche, temblando violentamente con la liberación de adrenalina y terror que había mantenido contenidos durante el enfrentamiento. Había ganado, contra todas las probabilidades, usando nada más que palabras y coraje desesperado. Había enfrentado al hombre que había destruido su vida y lo había obligado a retirarse derrotado. Pero la victoria sabía amarga en su boca, porque sabía que don Elías tenía razón en una cosa: esto no había terminado realmente. Hombres como él nunca aceptaban la derrota definitivamente. Encontraría otras formas de atacar, otras maneras de intentar quitarle lo que codiciaba. Ella tendría que estar vigilante cada día, protegiendo no solo su tierra, sino los secretos que contenía. Era una carga pesada para una mujer sola con 4 niños, pero mientras permanecía allí, sentada en ese porche derruido, recuperando el aliento y esperando que sus manos dejaran de temblar,
Soledad sintió algo que no había sentido en meses: esperanza, pequeña, frágil, pero real. Había enfrentado al monstruo y había sobrevivido. Si podía hacer eso, quizás podía hacer cualquier cosa. Los días siguientes a la confrontación con don Elías fueron un torbellino de actividad desesperada y descubrimientos maravillosos. Soledad, con la bitácora del curandero como guía sagrada, encontró el Valle Norte donde crecía el aliento del cielo. Era un lugar oculto detrás de un bosquecillo de pinos, donde un arroyo pequeño creaba la humedad perfecta y la altitud era exacta. Allí, como prometían las páginas amarillentas, crecían las plantas con sus hojas plateadas y flores azules que brillaban con rocío matutino. Siguió las instrucciones con precisión religiosa. Cosechó al amanecer, preparó la decocción exactamente como indicaba el texto, midiendo cada ingrediente con el cuidado de quien sabe que una vida depende de su exactitud. Durante 3 semanas administró la medicina a Tomás 3 veces al día, observando con el corazón en la garganta mientras su hijo luchaba entre la vida y la muerte. La mejoría fue gradual pero innegable. La tos disminuyó, el color regresó a sus mejillas, su respiración se volvió más profunda y estable. Al final de la 3ª semana, Tomás corrió por primera vez en meses, riendo con una alegría que Soledad había olvidado que existía, y ella lloró lágrimas de gratitud, mirando al cielo donde sabía que el espíritu del curandero observaba con aprobación. Con su hijo sanando y la amenaza inmediata de don Elías temporalmente neutralizada, Soledad se dedicó a transformar la granja El Silencio de ruina maldita en hogar viviente. Con la ayuda de Miguel, repararon el techo usando tejas que encontraron almacenadas en un cobertizo. Limpiaron cada rincón de la casa, exorcizando los fantasmas del abandono con agua, jabón y trabajo honesto. Carmen demostró tener talento para la jardinería, ayudando a su madre a plantar las semillas medicinales que habían encontrado en el baúl del curandero. El bebé Rafael crecía fuerte, alimentado ahora con leche de una cabra que Soledad había comprado con las últimas monedas que le quedaban. Lentamente, milagrosamente, la casa comenzaba a parecerse a un hogar. Las paredes agrietadas fueron reparadas con adobe fresco. Las ventanas rotas recibieron nuevos vidrios, comprados en el pueblo con dinero que Soledad ganaba vendiendo hierbas medicinales básicas a los vecinos. El jardín salvaje fue domado y convertido en hileras ordenadas de plantas curativas. Donde antes había desolación, ahora había vida brotando con la tenacidad de las malas hierbas, pero la belleza de las flores. La noticia de la curación milagrosa de Tomás se esparció por la región como fuego en pastizal seco. Primero llegó una mujer del pueblo con su hija enferma de la misma tos mortal que había aquejado a Tomás. Soledad, recordando las palabras del curandero sobre el conocimiento como patrimonio de la comunidad, no dudó. Preparó la medicina y se la entregó sin pedir pago, solo aceptando un poco de maíz y frijoles que la familia pobre podía ofrecer. La niña sanó. Luego llegó un anciano con dolores en las articulaciones que ningún doctor había podido aliviar. Soledad consultó la bitácora, encontró la receta apropiada y preparó un ungüento que le devolvió la movilidad. Él regresó con un pollo vivo y verduras de su huerto. Pronto, un flujo constante de personas comenzó a subir la colina hacia la granja que todos habían temido. Ya no la llamaban El Silencio o la Granja Maldita. Ahora la llamaban Casa de la Esperanza. Y Soledad se convirtió en la nueva curandera de la Sierra Sur, continuando el legado del hombre asesinado cuyo conocimiento había salvado a su hijo y ahora salvaba a muchos otros. Mientras tanto, don Elías enfrentaba su propia ruina, construida ladrillo por ladrillo sobre la fundación de su propia avaricia y crueldad. Sus 2 sicarios, los hombres que lo habían traicionado durante la confrontación,
Comenzaron a hablar en las cantinas del pueblo. No mencionaban el asesinato del curandero directamente, no eran tan estúpidos, pero soltaban comentarios sobre cosas cuestionables que habían visto, órdenes que no se sentían bien, secretos que pesaban en la conciencia. Los rumores se multiplicaron. Otros trabajadores que don Elías había maltratado durante años vieron su debilidad y se atrevieron a hablar. Una investigación informal comenzó, liderada no por autoridades oficiales, sino por el tribunal más poderoso en comunidades pequeñas, el chisme y el juicio social. El cacique para quien don Elías trabajaba comenzó a distanciarse, preocupado por la mancha en su propia reputación. Los negocios turbios del capataz, la extracción ilegal de minerales, los tratos con contrabandistas, las amenazas a familias vulnerables fueron expuestos gradualmente a la luz. No fue un colapso dramático, sino una erosión lenta e inevitable de poder y respeto, como agua desgastando piedra. 6 meses después de esa mañana fatídica en el porche, don Elías era una sombra de lo que había sido. Despedido de su posición como capataz, evitado por la comunidad, sin los sicarios que antes lo seguían ciegamente, se había convertido en lo que siempre había despreciado: un don nadie. Soledad lo vio una vez desde la distancia, caminando por el mercado del pueblo con la cabeza gacha, la ropa sucia, los dientes de oro vendidos probablemente para pagar deudas. Parte de ella sintió una punzada de lástima, pequeña, pero real, por cómo la codicia de un hombre podía destruirlo tan completamente. No había necesitado llevar la bitácora a las autoridades, después de todo. La justicia había llegado de otra forma, más lenta, pero quizás más apropiada. Don Elías vivía ahora con la conciencia de sus crímenes, sin el poder o la riqueza que había usado para silenciar esa voz interior. Era una prisión más cruel que cualquier celda de piedra. Soledad guardó la bitácora en su escondite secreto, sabiendo que seguía siendo su seguro contra cualquier resurgimiento de amenazas, pero cada vez más convencida de que nunca necesitaría usarla. Una tarde de otoño, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el aire llevaba el fresco de las montañas, Soledad se sentó en el porche, ahora reparado y pintado, con sus 4 hijos alrededor. Tomás, completamente recuperado, perseguía mariposas en el jardín con energía ilimitada. Carmen cosía ropa nueva para el bebé Rafael, quien gateaba felizmente sobre las tablas pulidas. Miguel leía en voz alta de un libro de texto que Soledad había comprado con las ganancias de su trabajo como curandera. Su hijo mayor asistiría a la escuela en el pueblo el próximo año, algo que había sido un sueño imposible solo meses antes. Mirando a su familia, sana y segura y llena de esperanza, Soledad pensó en el baúl en el sótano secreto, en la bitácora con sus recetas y su testimonio de injusticia. Pensó en el curandero asesinado cuyo conocimiento había salvado todo lo que ella amaba. «Gracias», susurró hacia el viento, sabiendo de alguna manera que él escuchaba, que su espíritu finalmente descansaba en paz ahora que su trabajo continuaba en manos dignas. Esa noche, después de acostar a los niños, Soledad caminó hasta el valle norte donde crecía el aliento del cielo. La luna llena iluminaba las plantas con luz plateada, haciéndolas brillar como si estuvieran hechas de estrellas condensadas. Se arrodilló entre las flores azules y tocó sus pétalos con reverencia. Finalmente comprendió la verdad que el curandero había intentado enseñar con su vida y su muerte. La lección que había tardado tanto dolor en aprender, el tesoro real de la granja. El silencio nunca había sido el minerio que don Elías codiciaba, ni siquiera las plantas medicinales en sí mismas. El tesoro era algo mucho más profundo y eterno, la dignidad de elegir el camino correcto, incluso cuando el camino fácil prometía salvación inmediata. Era el conocimiento de que algunas cosas, la integridad, la justicia,
el legado de bondad, valían más que la supervivencia comprada con traición. Era la comprensión de que el verdadero poder no viene de dominar a otros, sino de servir a la comunidad con las habilidades que la vida te ha dado. El curandero había muerto protegiendo esa verdad, y ella había arriesgado todo defendiéndola, y al final ambos habían ganado algo que ninguna cantidad de oro podía comprar. El único fantasma que asombraba esta granja no era una maldición supernatural. Reflexionó Soledad en voz alta, las palabras formándose casi involuntariamente, como si fueran dictadas por el espíritu del lugar mismo. Era la ganancia de los hombres, el hambre insaciable por más que destruye todo lo que toca. Don Elías vio riqueza donde debió ver vida, vio posesión donde debió ver responsabilidad, y por eso perdió todo, mientras que yo, que no tenía nada excepto amor por mis hijos y negativa a traicionar lo correcto, lo gané todo. Miró hacia la casa donde sus niños dormían seguros, donde mañana llegarían más enfermos buscando curación, donde el conocimiento ancestral continuaría fluyendo de generación en generación como el arroyo que alimentaba estas plantas sagradas. El verdadero tesoro no era la planta, continuó, lágrimas de comprensión rodando por sus mejillas, sino la coraje de una madre de elegir la verdad en vez de la supervivencia fácil, de elegir la dignidad sobre la desesperación, de creer que incluso en el fondo del pozo más oscuro todavía hay luz si tienes el valor de buscarla. Se quedó allí largo rato, bajo las estrellas infinitas, sintiendo el peso de todo lo que había soportado y todo lo que había ganado. La jornada desde la viuda desesperada que había comprado una granja maldita hasta la curandera respetada que ahora era, había sido más difícil que cualquier cosa que hubiera imaginado. Había enfrentado el hambre, la enfermedad, la amenaza de muerte y el dilema moral más profundo de su vida, pero había emergido del otro lado transformada, no quebrada. Sus hijos tendrían una vida que ella nunca tuvo. Educación, salud, oportunidades. La comunidad tenía de vuelta el conocimiento curativo que había perdido, y ella tenía algo que ninguna cantidad de sufrimiento podía quitarle: la certeza de que cuando llegó el momento de elegir entre lo fácil y lo correcto, había elegido lo correcto. Esa certeza era un tipo de riqueza que don Elías, con todo su oro y poder perdidos, nunca había poseído y nunca podría comprender. Era la riqueza del alma y era eterna. Finalmente, Soledad regresó a la casa, cada paso firme y seguro sobre la tierra que ahora conocía como propia, no por documentos legales, sino por la sangre, sudor y lágrimas que había derramado para defenderla. Mañana traería nuevos desafíos, siempre lo sabía, pacientes que necesitaban curación, plantas que requerían cultivo, niños que debían ser alimentados y educados, vigilancia constante contra cualquier nueva amenaza. Pero esta noche, mientras se acostaba en su cama simple en la casa que ya no era una ruina sino un hogar, se permitió un momento de paz profunda. Había salvado a su familia, había honrado la memoria del curandero asesinado, había resistido la corrupción y ganado sin comprometer su alma. Y eso, pensó mientras el sueño finalmente la reclamaba, era más de lo que la mayoría de la gente podía decir al final de sus vidas. Era suficiente, era más que suficiente, era todo. Y así, la granja El Silencio, ahora Casa de la Esperanza, se convirtió en leyenda en la Sierra Sur, no como un lugar maldito donde los fantasmas caminaban, sino como un faro de resistencia contra la injusticia, un testimonio del poder de una madre para cambiar el destino cuando el amor es más fuerte que el miedo. Las historias de Soledad se contaron alrededor de fogatas durante generaciones. La viuda que desafió al tirano, la madre que salvó a su hijo con conocimiento ancestral, la mujer que eligió la dignidad
cuando la supervivencia fácil estaba a su alcance. Y cada persona que escuchaba la historia se enfrentaba a la misma pregunta que Soledad había respondido con su vida. Cuando llega tu momento de elegir entre lo correcto y lo fácil, ¿qué elegirás? ¿Cuál es la elección más difícil que has hecho por tu familia? ¿Has tenido que sacrificar la facilidad por la integridad? Comparte tu historia en los comentarios y ayúdanos a esparcir la esperanza de que incluso en los momentos más oscuros, la dignidad y el coraje pueden triunfar sobre la codicia y el poder.